mañana. Vamos a seguir vinculados con los temas de salud. En este caso, leí ayer un informe respecto a que desde fines de julio en la ciudad de Córdoba, y es lo que vamos a preguntar aquí, estamos con un aumento de casos de gastroenteritis aguda. Los virus en circulación son norovirus y en menor cantidad el rotavirus. Se trata de cuestiones habituales de la época, decía un médico ayer, fundamentalmente lo vinculado a la atención a niños, en la guardia de uno de los hospitales de niños de Córdoba. Pero vamos a traerlo al dato a Carlos Paz y lo vamos a consultar con la doctora Andrea Garrido, directora del Hospital Gumersindo Sayago. Doctora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias como siempre, muy amable. Este dato, esta información, este título que dejaba respecto a un aumento de casos de gastroenteritis por virus típicos de esta época del año, ¿también se da, lo han notado aquí en Carlos Paz, Andrea, o la situación es distinta? No, estos casos se producen todos los Ujú. años, siempre van de la mano con las infecciones respiratorias agudas, bajas y altas, que es esta época. Son virus invernales justamente que producen cuadros de gastroenteritis. Sí, sí, hemos notado el aumento de los casos, pero bueno, hemos podido contener los casos justamente en nuestros centros de salud y en el hospital. O sea, estamos dentro de los parámetros absolutamente normales, no hay nada extraño al respecto. Estamos dentro de los parámetros normales y de lo esperado para la fecha. En un determinado momento se incluyó, los virus son dos, los rotavirus y los romovirus. Ujú. eh, Son los que producen las diarreas en esta época del año, y en un momento se incluyó en nuestro calendario de vacunación la vacuna de rotavirus, no para que no se produzca la infección por rotavirus, porque se produce igual, pero sí de forma más leve, Bien. y esto redunda en que nosotros no tenemos espacio para poder utilizar esos lugares o camas disponibles para los pacientes con patología respiratoria y no para los pacientes con patología gastrointestinal. Antes del advenimiento de la vacuna, luchábamos por las camas, Claro. ¿no? Porque no nos alcanzaban las camas para los niños deshidratados y para los niños con patología respiratoria. Esto se ha hecho como una medida estratégica para que los casos de gastroenteritis sean casos más leves, no que no existan, pero sí que sean leves y no requieran internación. Doctora, ¿y esta sintomatología y estos contagios y esta situación se da más en los pequeños o de la misma manera tanto en pequeños como en personas adultas? Bueno, en el caso de los rotavirus, no voy a decir que son específicamente de los niños, Ujú. pero sí tienen una alta incidencia en los niños menores de 5 años. En el caso de los nomovirus es una población más generalizada, pueden ser niños y adultos. Pero, digamos así, los más complicados son los rotavirus. Los rotavirus tienen un periodo de incubación de 48 horas antes de que comiencen los síntomas y se siguen eliminando hasta después de 10 días de que comienzan los síntomas. Mientras que los otros virus son virus cortos, duran 72 horas, son mucho más sencillos, mucho más banales, con menos sintomatología y menos posibilidad de complicaciones. ¿Y hay alguna medida, más allá de la vacuna que usted nombraba, alguna otra medida que los padres debamos tener en cuenta para con nuestros hijos, digo, para evitar ese contagio, o es casi absolutamente imposible, digo, o no hay medida que diga uno, bueno, aplicando esto o estas cosas o esta batería de acciones, puedo minimizar la posibilidad de contagios? Totalmente, sí tenemos medidas que no son la medicación, sí la vacuna, Bien, como ya lo dijimos, pero aparte de eso es fundamentalmente lo que es lavado de manos, bien. como siempre, lavado de manos luego de ir al baño, luego de cambiar el pañal de un bebé, antes de preparar un alimento. Los nomovirus se transmiten fundamentalmente pueden ser de persona a persona, pero también por alimentos contaminados, por eso es muy importante el lavado de manos.
mientras que los otros, los rotavirus, se pueden contagiar también por alimentos, también por heces, pero fundamentalmente por el contacto persona a persona, por estas gotitas que eliminamos cuando hablamos, que son las gotitas de flush. Entonces, es muy importante la higiene. Algo a destacar es Sí, que el alcohol no destruye estos virus, bien. sí que sea el hipoclorito de sodio, la lavandina. Muy importante, entonces, lavar todo lo que sea verduras crudas con una gotita de lavandina. Se sabe que en 1 litro de agua se colocan 2 gotas de lavandina y destruimos todos los virus y gérmenes. Lo mismo las superficies, las tablas, los elementos que utilizamos para cocinar, la higiene con hipoclorito de sodio es fundamental y sí destruye estos virus. Ahí le voy a hacer un paréntesis para hacer la pregunta por lo que hago yo en casa, entonces para saber si está bien o está mal. Es lo mismo lavar la verdura, los crudos cuando uno va a la verdulería, que trae las frutas, las verduras, lavarlas con un chorro de vinagre o con lavandina, o para este tipo de situaciones es solamente la lavandina, Andrea. Siempre es preferible en 1 litro de agua 2 gotas de lavandina y Bien. con eso estamos seguros de que no hay gérmenes y de que está bien lavado. Ah, Lavamos, lo enjuagamos bien y no hay ningún problema. Bien, perfecto. Entonces tengo que mudarme a la lavandina. Yo lo vengo haciendo con vinagre. Lo tengo ya concientizado de cuando nos decían en los comienzos del coronavirus, ¿no? Es similar, pero es mejor la lavandina y nos da más certeza de que vamos a matar los virus. Bien, perfecto. La última, Andrea, ¿cómo están Sí. en niveles de demanda? Estamos en una época, como bien lo comentabas vos, muy importante, de un montón de patologías, pero también estamos transitando una época donde mucha gente se ha quedado sin la prepaga, sin la obra social, por lo cual asiste y se vuelca a la salud pública. ¿Cómo están ustedes en la guardia, en los niveles de demanda y por supuesto de respuesta? Bueno, nosotros tenemos una altísima demanda en todos los niveles etarios, tanto niños, jóvenes, adultos. También tenemos una alta demanda en lo que es accidentología, no solo la parte de infecciones de la época. Si estamos con una cobertura amplia, realmente tenemos un sistema de gestión municipal que nos permite y tenemos la suerte de poder poner personal de refuerzo para estas épocas. Siempre lo hacemos durante el invierno y también lo hacemos durante la temporada estival, donde tenemos muchos turistas. Entonces, realmente podemos contener la demanda que tenemos. A veces tenemos casos que exceden a nuestra complejidad, no tenemos ningún problema en derivarlos, Bien. tenemos una flota de ambulancias preparadas para eso, con el personal capacitado, estamos conteniendo bien la demanda, pero sí no puedo negarte que ha aumentado mucho, tanto por la situación, por el momento del año que se vive y además por esto que vos decís, que hay muchas personas que no tienen obra social, se vuelcan al hospital y otras que la tienen, pero realmente el sistema de salud privado No da está, creo que, respuesta. más avanzado que el nuestro y las personas prefieren venir a asistirse al hospital. Exactamente. Y yo me anoto en eso. Yo tengo, y cuando requiero en Carlos Paz voy generalmente a la salud pública, por más que después hay un recupero, tengo entendido, del sistema público con las obras sociales o las prepagas en este caso, pero uno siempre le confía y en demasía y con justo merecimiento a la salud pública. Así que Eso es tienen muy fama de buenos, doctora, y eso es muy bueno. bueno. Paulo, con respecto al recupero, Sí, yo te quiero decir para que los pacientes no tengan ninguna duda sobre esto, el paciente que tiene obra social se puede atender en el hospital y el recupero lo hace el hospital y bien. el paciente no abona nada en el hospital, ¿sí? El recupero, nosotros tenemos un servicio de recupero de gastos Ujú. de estas obras sociales y el paciente aquí no abona nada, que eso, bueno, es importante que lo destaquen porque a veces tienen temor de venir al hospital o de decir tengo una obra social porque tienen miedo que se les cobre un plus. Y aquí no se cobra nada, aquí se atiende a Exactamente. todos
pacientes por igual. Y yo lo doy fe, para decirlo en términos de escribano, de que así ocurre, porque las veces que me ha tocado ir a mí, nunca jamás he pagado un centavo en ese sentido. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos y que tengan un lindo día. Igualmente. La doctora Andrea Garrido, directora del Hospital Gumersindo Sayago. Acá me pasan más nombres.